El poder real no grita, susurra. Con un edicto secreto, la princesa Anne acaba de borrar a la familia de Camila de la historia de la corona, y lo hizo con la bendición del propio rey Carlos. Un esposo afirmado contra su esposa. Y esta purga silenciosa apenas comienza. Quédese conmigo para descubrir por qué. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales. Silenciosamente, detrás de puertas cerradas. En los gélidos primeros meses de 2026, 5 nombres, todos inexorablemente ligados a la familia Parker Bowles, se desvanecieron de los registros oficiales de la corona. No hubo un anuncio formal, ni un comunicado lacónico del Palacio de Buckingham, ni siquiera una filtración discreta a un corresponsal de confianza en Fleet Street. Simplemente un vacío donde antes había una presencia, un hueco en la historia escrita. Eso, por sí solo, sería una historia digna de ser contada, un susurro en los pasillos del poder. Pero no es la verdadera historia. La verdadera historia, la que congela la sangre, es que la persona que empuñó la pluma para borrar esos nombres fue la princesa Anne, la guardiana implacable del protocolo Windsor, y la persona que le dio la aprobación silenciosa, el gesto casi imperceptible para ejecutar la orden, fue el propio rey Carlos. Deténganse a pensar en esto por un momento. Un esposo acaba de autorizar una acción directa y brutal contra la familia de su propia esposa, una purga, y nadie dentro de los muros de ese palacio, nadie en el círculo de confianza, parece saber todavía cómo articular esa parte en voz alta. El aire es denso, pero no de celebración. Es frío, controlado, calculado. Aquí es donde empezamos hoy, y les prometo que, una vez que entiendan cómo se ejecutó realmente esta maniobra, por qué el momento fue tan quirúrgico y lo que revela sobre quién ostenta verdaderamente el poder dentro de ese edificio ahora mismo, no volverán a ver a esta familia de la misma manera. Esto no fue una simple limpieza administrativa, un reajuste de la Casa Real. Fue un edicto, una purga simbólica ejecutada con la precisión de un bisturí y la frialdad de un verdugo. Sus implicaciones, como las ondas en un estanque helado, apenas comienzan a sentirse en los fríos y largos pasillos del Palacio de Buckingham y Clarence House. La corona se ha protegido a sí misma, pero su paz se ha roto. Lo que se ha desatado no es una simple disputa familiar, es una violación del protocolo más sagrado, una realineación del poder que se ha gestado en la sombra durante años. Se trata de un acto de preservación, uno que la monarquía tenía demasiado miedo de hacer hasta ahora. El pasado ha regresado como una orden, no como un recuerdo, y en el silencio que sigue, una verdad persiste. La línea de tiempo no solo tiene agujeros, tiene heridas. Y algunas de esas heridas, como pronto descubriremos, nunca estuvieron destinadas a sanar. El poder real no se anuncia, se ejerce, y la forma en que estos nombres se desvanecieron lo demuestra todo. Las listas de la realeza, los registros de patrocinio, las cuentas del ducado, incluso las invitaciones a eventos menores, no se actualizan solas. Alguien, en una oficina silenciosa, decide quién se queda y quién se va. Alguien sopesa la óptica, considera el momento preciso y da la orden. Lo más revelador de todo esto es quién se dio cuenta. No fue el público. El público no tenía idea. Fueron las personas que rastrean estas listas para ganarse la vida. Los corresponsales reales, los observadores del palacio, los investigadores que cotejan los registros de la Casa Real, como otros, siguen los resultados de la bolsa. Fueron ellos quienes detectaron los huecos, empezaron a hacer llamadas, y lo que recibieron de vuelta no fue una negativa, ni siquiera una evasiva. Fue un silencio absoluto y gélido. Y si se sabe algo de cómo funciona ese mundo, se sabe que dentro de los círculos reales el silencio es su propia forma de confirmación. Una negativa es una declaración que se puede desafiar. El silencio es una puerta que se cierra suavemente y 5 puertas se habían cerrado. Debemos ser específicos porque los nombres importan. Tom Parker Bowles, el hijo de Camila, un hombre que pasó años construyendo un perfil público como escritor gastronómico y personalidad televisiva,
una independencia que siempre estuvo, en parte, financiada por la proximidad al poder. Luego está Laura López, la hija de Camila, de perfil más bajo pero no menos integrada, moviéndose a través de los espacios del palacio con la discreta buena voluntad institucional que conlleva ser la hija de la reina consorte. Y más allá de Tom y Laura, otros 3 nombres de la red más amplia de los Parker Bowles, según susurros desde Windsor hasta Westminster, perdieron su posición. Patrocinios, roles de asesoría, los nombramientos discretos que no generan titulares cuando se otorgan y apenas los generan cuando se retiran. Y ese, por supuesto, es el punto. Es mucho más fácil eliminar silenciosamente a alguien de una lista que nadie está observando públicamente. No fue un espectáculo con carruajes y trompetas, fue una sustracción, una edición silenciosa en los libros de contabilidad del poder, una que nadie debía notar. Y es precisamente por eso que importaba tanto, porque en este mundo las decisiones más grandes, las que realmente cambian el tablero de juego, tienden a tomarse en el más absoluto de los silencios. El ruido es teatro. El verdadero poder se mueve en las ediciones que nadie está destinado a captar, y alguien acababa de hacer 5 de ellas. Para comprender la magnitud de esta purga, de esta remodelación de la monarquía por proximidad y no por legitimidad, debemos retroceder en el tiempo. Tenemos que retroceder a abril de 2005, a una fría ceremonia civil en el Windsor Guildhall. Carlos y Camila se casaron, y la reacción pública fue, siendo honestos, mixta en el mejor de los casos. Una gran parte del país y del mundo todavía ataba a Camila directamente al colapso del matrimonio de Carlos y Diana, la mujer que no pudieron proteger. El cuento de hadas era una mentira, y el palacio lo sabía. Así, la institución, la maquinaria, puso en marcha una larga, cuidadosa y paciente rehabilitación de su imagen. Parte de esa rehabilitación fue normalizar a la familia Parker Bowles dentro de los espacios reales. Una normalización calculada. Tom y Laura comenzaron a aparecer. Sus nombres empezaron a figurar en los lugares correctos y lentamente, sigilosamente, durante casi 2 décadas, se convirtieron en parte del decorado. No eran miembros activos de la realeza, nunca en el balcón del Palacio de Buckingham, pero estaban presentes, reconocidos, integrados. Se necesitaron 20 años para construir esa presencia institucional. 20 años de estrategia, de apariciones públicas medidas, de susurros en los oídos correctos. Y lo que Anne acaba de hacer, con un solo movimiento de pluma, tomó una fracción de ese tiempo. Es una asimetría brutal, una que revela la fragilidad de un estatus que no se ha ganado, sino que ha sido conferido. Aquí reside el detalle que lo transforma todo, la pieza que convierte este acto de limpieza administrativa en una declaración de guerra silenciosa. Los propios hijos de Anne, Peter Phillips y Zara Tyndall, nunca estuvieron en la nómina real. Fue una elección deliberada, una declaración de principios que Anne hizo cuando eran jóvenes, sin títulos reales, sin depender de los recursos del palacio. Construyan sus propias vidas, les dijo, y lo hicieron. Peter en la gestión deportiva, Zara como una amazona olímpica, ninguno de ellos apoyándose en la proximidad a la corona para sus ingresos o su posición. Ahora siéntense con lo que eso significa en este contexto. Anne, que tomó esa decisión para sus propios hijos hace décadas, ahora está, en efecto, aplicando el mismo estándar implacable a los hijos de otra persona. Eso no es un accidente, no es una mujer arrastrada a una disputa familiar, es una mujer haciendo una declaración. Y la declaración es la regla por la que yo viví para mis propios hijos, se aplica aquí también. Sin excepciones. Para la monarquía, el simbolismo siempre lo ha significado todo, y este acto fue un símbolo poderoso. El fin de una era de privilegios por asociación. La sangre de Diana, al parecer, aún dicta las reglas desde la tumba. Para entender el golpe, hay que entender a la mujer que lo asestó, el arma secreta de la monarquía. La gente olvida algo crucial sobre la princesa Anne. Ella estuvo allí para todo, no en la periferia, no leyéndolo en los periódicos. Estaba dentro de la familia cuando el romance de Carlos y Camila
Era un secreto a voces entre la realeza, una herida abierta en el corazón de la institución. Estuvo allí cuando Diana se desmoronaba, atrapada en su jaula dorada. Estuvo allí cuando el matrimonio colapsó en público y la institución sufrió un daño que tardaría una década en reparar. Anne observó cada capítulo de esa sórdida historia desde adentro, y nunca dijo mucho al respecto públicamente, no en entrevistas, no en cuidadas declaraciones a través de un portavoz, porque esa es la clave que la descifra, el código que la define. Anne no te dice lo que piensa, te lo muestra a través de lo que hace. Sus opiniones están grabadas en sus decisiones, en a quién apoya y a quién no, en dónde aparece y dónde, muy deliberadamente, no lo hace. Si se examina el registro como lo haría un detective buscando la verdad en los márgenes, el patrón es inconfundible. Anne asistió a la boda de Carlos y Camila en 2005. Se sentó en ese ayuntamiento. Fue públicamente solidaria. Nunca, ni una sola vez, ha hecho una declaración en contra de Camila. Pero hay un mundo de diferencia entre aceptar la presencia de alguien y dar la bienvenida a su familia extendida a la institución a la que has dedicado toda tu vida. Y cuando se busca, la evidencia es abrumadora. Anne nunca ha sido fotografiada en un evento social con Tom Parker Bowles. No hay constancia de que alguna vez haya defendido a Laura López para un papel o patrocinio real. La red más amplia de los Parker Bowles, los primos, los nombres conectados, las personas que se deslizaron hacia la adyacencia real mientras Camila ascendía. Anne ha mantenido una distancia consistente, fría y muy deliberada de todos ellos. Y Anne no mantiene distancia de la gente por accidente. Esa distancia es la confesión. Es su opinión escrita en el único lenguaje que utiliza. Un lenguaje de acción, no de palabras. Ella es la memoria viva de la institución, la portadora de un código de conducta que cree que ha sido violado durante demasiado tiempo. Para ella, esto no fue una disputa familiar. Fue una violación del protocolo de la corona, y la respuesta tenía que ser igual de protocolaria, clínica, silenciosa y final. El motor emocional debajo de todo esto, la verdad que el Palacio nunca admitirá en sus comunicados oficiales, es el fantasma de Diana. La pregunta para Anne nunca fue realmente sobre Camila como persona. Camila se casó con Carlos. Es un hecho consumado, una pieza fija en el tablero. Anne es demasiado pragmática, una mujer forjada en el deber y la realidad para luchar contra un hecho establecido. La pregunta, para ella, siempre fue sobre lo que venía unido a Camila, lo que se aferraba a su estela. En el momento en que los nombres de sus hijos comenzaron a aparecer en las listas reales, en la órbita de las cuentas del ducado y las funciones del palacio, algo fundamental cambió para ella. Ya no eran solo los hijos de Camila, individuos privados. Se estaban convirtiendo en accesorios permanentes dentro de una institución que Anne cree que debe ganarse cada nombre que lleva, cada privilegio que otorga. Para Anne, los nombres Parker Bowles en los registros representaban el triunfo final y silencioso de la mujer que, en su opinión, había fracturado la monarquía desde adentro y herido a su hermano de una manera profunda y duradera. Era la institucionalización de una traición. Cada patrocinio, cada puesto de asesoría no era un simple nombramiento. Era un recordatorio constante de que el legado de Diana, la memoria de la mujer a la que insultaron y no pudieron proteger, estaba siendo erosionado silenciosamente. Era un ataque a la historia misma. Por lo tanto, esta purga no fue solo una cuestión de nepotismo o de limpieza de imagen. Fue un acto de restauración, un intento desesperado y tardío de proteger la memoria de la princesa que el mundo aún llora. Fue la verdad escrita en sangre, reclamando su lugar en los anales de la historia. Cada nombre borrado no fue una simple corrección administrativa. Fue un voto susurrado en defensa de Diana, un eco de la promesa que muchos sintieron que la corona nunca cumplió, la de honrar su memoria por encima de todo. Y en ese acto, Anne no solo estaba defendiendo un principio, estaba saldando una deuda de honor. Entiendan esto.
Anne no tomó esta decisión en 2026. La ha creído, la ha mantenido en un compartimento sellado de su mente durante 20 años. Lo que cambió en 2026 no fue su opinión, fueron las condiciones que la rodeaban. Y aquí es donde la estrategia se vuelve genuinamente brillante, casi maquiavélica. El arresto del príncipe Andrew en febrero, un escándalo que sacudió los cimientos del palacio, creó una institución bajo una presión real, con un apetito público por una rendición de cuentas visible en su punto más alto en años. La corona se agrietaba y se necesitaban sacrificios. Al mismo tiempo, la creciente autoridad del príncipe William, el heredero en la sombra, dio un peso institucional inmenso exactamente al tipo de reforma que Anne había apoyado en privado durante todo este tiempo. Una monarquía más pequeña, más limpia, más meritoria. Y luego está el rey, Carlos, lidiando con su propia mortalidad, con su salud frágil y cada vez más enfocado en el legado que dejará atrás, se encontraba en el único estado de ánimo en el que limpiar los cabos sueltos, por doloroso que fuera, finalmente tenía sentido para él. La opinión de Anne sobre la lista de los Parker Bowles no se movió. El mundo, el tablero de ajedrez del poder real, simplemente se alineó finalmente con ella. Una fuente principal del palacio, un informante cuyas palabras resuenan con la frialdad de la verdad, lo expresó de la forma más clara posible. Anne siempre ha creído que la institución es lo primero. Simplemente, finalmente, tuvo el momento y el respaldo para actuar. Y una persona que espera 20 años por el momento adecuado, observando, calculando, y luego lo aprovecha en total silencio, no es alguien que actúa por impulso. Es una cazadora que ha estado observando el tablero durante todo el tiempo, esperando pacientemente a que la pieza del adversario se mueva hacia la casilla exacta que ella había previsto. Este movimiento no fue una reacción al caos del escándalo de Andrew. Fue una maniobra quirúrgica que utilizó ese caos como la cobertura perfecta. Una jugada de ajedrez magistral en una guerra que se libra en las sombras. Aquí está la pregunta más difícil y extraña, la que mantiene esta historia girando en un silencio inquieto. ¿Qué piensa Carlos? Porque no solo lo permitió, según fuentes cercanas al palacio, lo sancionó activamente. Un hombre que aprueba una acción contra la familia de su propia esposa necesita una explicación. Carlos cumplió 76 años en noviembre de 2025. Un rey en su posición, en tratamiento activo contra el cáncer, comienza a pensar de manera diferente sobre las decisiones. La corona siempre ha reclamado control sobre el tiempo, pero la enfermedad impone su propia y brutal perspectiva. Deja de medir las cosas solo por lo que es correcto para hoy y comienza a medirlas por lo que deja atrás. El legado deja de ser una palabra abstracta y se vuelve muy concreto cuando tu propia salud es incierta. Y el escándalo de Andrew fue una lección brutal sobre cuánto daño puede hacer un solo miembro de la familia a una institución que tarda siglos en construirse y que puede ser sacudida en un solo ciclo de noticias. Así que, cuando Anne se le acercó, con la lógica fría y la lealtad a la corona que ambos comparten, Carlos no necesitó una larga conversación. Él ya sabía que ella tenía razón. ¿Ama a Camila? Eso no está en duda. El hombre luchó durante décadas para estar con ella. Absorbió años de hostilidad pública y se mantuvo a su lado durante una rehabilitación que exigió una enorme paciencia de ambos. Ese amor es real. Pero, y aquí está la clave de todo, Tom Parker Bowles no es Camila. Laura López no es Camila. La red más amplia de nombres que acumularon adyacencia real durante 20 años de matrimonio. Esas personas no son la mujer con la que Carlos se casó, y su presencia en los registros nunca fue una condición de su amor por ella. Carlos siempre ha separado lo personal de lo institucional de una manera mucho más limpia de lo que se le atribuye. Es perfectamente capaz de sostener ambas cosas a la vez, un profundo amor por su esposa y una visión fría y clara de que la huella institucional de la familia de ella había crecido más allá de lo que el clima actual y el futuro de la monarquía
podían soportar. El deber hacia la corona, la institución a la que sirve y que pronto pasará a su hijo, tuvo que prevalecer sobre los lazos familiares extendidos. Fue un cálculo, un sacrificio en el altar del legado, firmado con la pluma de un rey enfermo. La verdadera genialidad estratégica de Carlos, sin embargo, no reside en la decisión en sí, sino en cómo se hizo. Si William quería que los nombres desaparecieran y Carlos estaba de acuerdo, ¿por qué no hacer que la Casa Real, la maquinaria burocrática, lo hiciera discretamente? ¿Por qué canalizarlo a través de Anne? La respuesta es tan brillante como despiadada. Anne era el instrumento perfecto precisamente porque no quería nada a cambio. Ella tiene 75 años. No está buscando más influencia. Tiene toda la que necesitará jamás. No está saldando una vieja rencilla. No es así como está construida. Así que, cuando Anne se mueve contra una familia, nadie puede decir de manera creíble que fue por ambición o despecho, porque Anne no tiene uso para ninguno de los dos. Su participación blinda la decisión. Convierte lo que podría haber parecido una toma de poder del palacio o una cruel venganza familiar en lo que parece un acto de principios, un acto de preservación. Alguien en el Consejo Silencioso entendió que la reputación de Anne, forjada durante más de 50 años de servicio intachable, era la cobertura más limpia que el dinero no podía comprar. Observen lo que hace Carlos aquí, porque es él en su máxima expresión estratégica y silenciosa. Oye la postura de William, siente la presión de la opinión pública, y en lugar de dejar que se convierta en una colisión abierta entre su hijo y la familia de su esposa, encuentra un tercer camino. Deja que Anne lo haga. Esa, ahí mismo, es la jugada que casi todos están pasando por alto. Carlos no fue a Camila, y se lo dijo directamente. No emitió una directiva formal del palacio con su nombre. Le dio a Anne su aprobación silenciosa y la dejó ejecutar la sentencia. ¿Ven lo que eso le compra? Le da a todo el asunto una cobertura perfecta. Se lee como una limpieza institucional necesaria por parte de un miembro de la realeza respetado, en lugar de un esposo tomando una decisión unilateral sobre los parientes de su esposa. Es más limpio, es negable, y logra exactamente el mismo resultado. No es una confrontación, es arquitectura de poder, estableciendo las condiciones para que una decisión suceda sin que la mano del rey sea visible. Ahora debemos hablar de Camila y de lo que realmente perdió en este juego de tronos silencioso. Porque es mucho más que 5 nombres en una lista. Ella es reina consorte. Vive en el Palacio de Buckingham. Tiene un séquito completo de personal real, deberes oficiales y el respaldo personal inquebrantable de un rey que nunca ha vacilado públicamente en su apoyo hacia ella. Sobre el papel, su posición parece segura, inexpugnable. Pero aquí está la distinción que recorre toda esta historia. La verdad escrita entre líneas, posición e influencia son dos cosas muy diferentes, y es la influencia la que se ha estado moviendo silenciosamente como la arena bajo sus pies. Lo que Tom Parker Bowles y su familia realmente perdieron no fue un título o un papel formal, fue la infraestructura invisible que proporciona la adyacencia real, las llamadas que se devuelven más rápido, las invitaciones que llegan sin ser solicitadas, la sensación dentro de ciertas salas de que tu presencia es simplemente esperada y bienvenida. Nada de eso estaba escrito en ninguna parte, pero era completamente real y fluía casi en su totalidad desde la posición de su madre. Y cuando tu nombre desaparece de las listas correctas, esa infraestructura no se derrumba con un estruendo, simplemente y silenciosamente deja de funcionar. Las puertas no se cierran de golpe, simplemente dejan de abrirse con la misma facilidad. Y eso es peor, en cierto modo, porque no hay nada a lo que señalar, nada contra lo que luchar. Esa ambigüedad es su propio tipo de castigo, y, honestamente, podría ser la parte más cruel de todo el asunto, porque no hay nada que protestar. Nadie hizo nada a lo que puedas apuntar. Las puertas simplemente se volvieron más pesadas. Laura López lo siente de manera diferente, porque su adyacencia siempre fue más personal que profesional.
el acceso a eventos familiares, la capacidad de moverse por los espacios del palacio sin la fricción que encuentran los extraños. La inclusión en las pequeñas reuniones que nunca aparecen en los periódicos, pero que importan enormemente en términos de dónde te encuentras realmente dentro de la familia. Esa inclusión es ahora menos segura, y en una familia donde la certeza de la posición es la única moneda de cambio, menos seguro significa una gran devaluación. Camila ha sido confinada a una nueva jaula dorada, una en la que conserva el título, pero ha perdido una parte del poder que lo sostenía. La posición de Camila es genuinamente precaria en este momento, casi claustrofóbica. Las personas a las que normalmente recurriría en busca de consuelo o estrategia están, cada una, enredadas en sus propias presiones. Carlos es su esposo, su aliado más confiable, y eso no ha cambiado. Excepto que Carlos es también el hombre que, silenciosamente, sancionó lo que acaba de sucederle a su familia. Apoyarse en él por esta herida específica la pone en una posición casi imposible, una trampa emocional y política. Luego está William, el otro centro de gravedad en ese edificio. Su relación con Camila siempre ha sido funcional en lugar de cálida, civil, profesional, pero con una distancia constante que nunca se cierra del todo. Y saben exactamente por qué, ¿verdad? William era un niño de 15 años cuando su madre murió. Tuvo que caminar detrás del ataúd de Diana mientras el mundo entero miraba. Un niño realizando la compostura para un planeta en duelo. Y algo así no se desvanece con el tiempo. Se calcifica, se convierte en la arquitectura silenciosa debajo de todo lo que una persona hace después. Así que esto nunca ha sido realmente sobre Camila como persona para William. Siempre ha estado, por debajo, relacionado con Diana. Camila sabe que no cuenta con el oído de William en esto. Probablemente nunca esperó tenerlo. Y luego está Catherine. La mujer que acumula influencia dentro de ese palacio en este momento no es la aliada de Camila, es su sucesora. Y cada paso que Catherine da hacia el centro es un paso que redefine dónde se encuentra la actual reina consorte en relación con él. El círculo se cierra aún más. Su apoyo personal más confiable se encuentra ahora fuera de los muros del palacio. Su hermana, Annabel Elliot, quien fue ella misma eliminada de la nómina del ducado de Cornualles cuando William asumió el control, entiende exactamente cómo se siente este tipo de exclusión institucional. Son cercanas, hablan, pero la propia eliminación de Annabel significa que ya no está en posición de ofrecer el tipo de consejo interno que alguna vez pudo. Y luego está Sarah Ferguson, otro nombre que sigue apareciendo, una responsabilidad que Camila se niega a abandonar. El círculo alrededor de Camila es más estrecho que en cualquier otro momento desde que se convirtió en reina consorte. Ha sobrevivido a círculos más estrechos, sí, pero nunca ha tenido que navegar uno donde la presión viniera de tantas direcciones a la vez y donde la persona que acaba de moverse contra su propia familia lo hizo con la bendición de su esposo. Esa última parte es la que no se desvanece simplemente. Es una herida que no está destinada a sanar. La autoridad de William dentro de ese palacio se ha expandido dramáticamente y ha sido un movimiento deliberado, no un accidente. Durante el último año, Carlos le ha cedido cada vez más margen de maniobra sobre la dirección de la propia institución, y William ha dejado muy clara su postura sobre la adyacencia real. Cualquiera que se beneficie de la proximidad a la corona sin un papel funcional directo es una carga. Punto. Ha aplicado ese pensamiento a la casa de Andrew, a la financiación pública. Y en su opinión, la lista de los Parker Bowles era exactamente el tipo de cabo suelto que necesitaba ser cortado, un vestigio de una era de indulgencia que la monarquía moderna ya no puede permitirse. Él y Catherine no están simplemente esperando su turno, están remodelando activamente la monarquía a su imagen. No solo están reescribiendo las reglas, las están reemplazando, lenta, silenciosamente y sin pedir permiso. La recuperación de Catherine del cáncer, manejada con una notable apertura, generó una ola de afecto público que se ha traducido directamente en autoridad institucional.
La gente que te admira públicamente tiende a respaldarte en privado. Y según múltiples fuentes, ella actúa como una genuina coestratega junto a William. No necesitan decir una palabra sobre la purga de los Parker Bowles. Ya está perfectamente alineada con todo lo que están construyendo. Así que deténganse y piensen en lo que esto significa para la dinámica de poder. Tienen a un heredero, marcado a los 15 años por la pérdida de su madre, que ha crecido creyendo que la institución debe ser más pequeña, más limpia, ganada, y tienen a la tía de ese heredero, la única miembro de la realeza con la posición y la disciplina para actuar, que ha creído exactamente lo mismo durante 50 años. La sombra de Diana y el principio de Anne, apuntando en la misma dirección precisa, y cuando esas dos fuerzas se alinean, las personas que se interponen en su camino, los nombres de los Parker Bowles en esas listas nunca iban a ganar. Probablemente nunca supieron que estaban en una pelea hasta que la batalla ya había terminado. La reacción dentro del palacio, o más bien la falta de ella, es más reveladora que las propias eliminaciones. Tom Parker Bowles publicó una alegre reseña de un restaurante la semana después de que todo esto se supiera en los círculos del palacio. Un acto de compostura admirable o una negación total de la nueva y fría realidad. Y ese silencio de la familia Parker Bowles ha sido ensordecedor. Ni una sola filtración a periodistas amigos, ni un discreto contraataque a través de los corresponsales reales, nada. Y ese silencio les dice algo real, porque cuando la gente dentro de los círculos reales se siente agraviada y tiene los medios para contraatacar, generalmente lo hace, sutilmente, a través de los canales adecuados, pero lo hace. El hecho de que no haya surgido nada sugiere que entienden que hacer ruido solo destacaría exactamente el tipo de privilegio por proximidad del que el palacio está tratando de distanciarse. Pero entre el personal más cercano a Camila, la historia es muy diferente. Las fuentes describen una furia silenciosa, contenida detrás de la compostura profesional que todos en ese círculo han aprendido a mantener. Y la ira no es solo por las eliminaciones, es por la forma en que se hicieron. Sin conversación, sin advertencia, sin la oportunidad de gestionarlo internamente antes de que se filtrara a la prensa. Y eso duele especialmente porque Camila es una mujer que valora ferozmente la lealtad. La lealtad no es una abstracción para ella, es una práctica. Y lo que sucedió aquí se sintió como exactamente lo contrario. Y el hecho de que su propio esposo lo sancionara en silencio, que permitiera que esta humillación ocurriera sin previo aviso, hace que la atmósfera dentro de ese palacio sea mucho más tensa de lo que jamás se vería desde el exterior. Sus apariciones públicas pueden ser compuestas, pero las apariencias compuestas no son lo mismo que una situación privada resuelta. Y la gente, dentro de la Casa Real, conoce la diferencia mejor que nadie. Se ha iniciado una guerra fría, y en el silencio que zumba con algo invisible, como una tormenta antes de tocar el suelo, todos esperan ver quién hará el próximo movimiento. Esto nos deja con una pregunta final, la más simple y la más aguda. ¿Se detiene aquí o vienen más nombres? Los 5 nombres se han ido, y eso no se revertirá. Los registros reales no reincorporan silenciosamente a las personas que han sido eliminadas, especialmente no en un clima donde cada nombramiento está siendo escudriñado precisamente por el tipo de acceso basado en la proximidad que acaba de ser cortado. Lo que viene después depende casi por completo de Camila. Si ella acepta esta línea trazada en la arena y sigue adelante sin contraatacar institucionalmente, la situación se estabiliza. Incómoda, tensa, pero contenida. Pero si ella contraataca, si encuentra una manera de restaurar el acceso de su familia o señala a través de canales secundarios que considera esto un asunto pendiente, entonces fuerza a Carlos a la única elección que hasta ahora ha evitado tan cuidadosamente hacer explícita. Porque si Carlos alguna vez tiene que elegir públicamente entre su esposa y la visión de su hijo para el futuro de la monarquía, esa es una historia completamente diferente
y una mucho más peligrosa para la corona. Y aquí es a lo que sigo volviendo. Anne lo sabe. Es casi seguro que lo tuvo en cuenta antes de mover un solo nombre. La única pregunta real que queda es si Camila le dará la oportunidad de averiguarlo, porque si dan un paso atrás y observan lo que realmente sucedió aquí, 5 nombres eliminados, sin anuncio, sin disculpas. Anne se movió. Carlos asintió. Y la familia Parker Bowles perdió 20 años de acceso institucional silencioso en lo que equivalió a una sola decisión tomada por encima de sus cabezas y enteramente a su alrededor. Esto nunca fue solo una disputa familiar. Es una señal. El palacio está siendo reestructurado silenciosa y deliberadamente, y las personas que construyeron su posición sobre la proximidad en lugar del propósito están descubriendo en tiempo real exactamente lo que eso vale en el nuevo clima. Así que la pregunta que les dejo es la más simple. ¿Es aquí donde se detiene? ¿O hay más nombres por venir? Porque todo sobre la precisión con la que se hizo esto me dice que Anne no estaba terminando algo. Creo que lo estaba empezando.